La primera distinción importante a hacer es que el coaching no es formación, no es capacitación, mucho menos mentoría o consultoría. El coaching es un proceso no directivo de acompañamiento hacia un cliente donde el cliente va aprendiendo, va descubriendo sus propios recursos y desarrollando todo su potencial. En los procesos de formación, de capacitación, de consultoría, hay un experto que tiene conocimiento y hace transmisión de ese conocimiento o esa experiencia a su cliente. En el coaching no. El coach es una persona preparada para hacer preguntas poderosas, para utilizar esa metodología que le permite a la misma persona escucharse. Por eso el coach refleja, que le permita ir aprendiendo de sus propios errores. Por eso el coach pregunta qué aprendizaje saca de cada experiencia. Y es un proceso en donde el cliente va a llegar a sus propias conclusiones. Suele suceder que muchas veces puede ser que un cliente se puso una meta muy alta, pero es el proceso de aprendizaje que le hace ver cuál es su mejor resultado. Yo invito a todos mis clientes a que experimenten coaching con sus líderes, ellos mismos como gerentes, como dueños de empresa, altos directivos, porque el coaching es un proceso mucho más profundo. Sí, requiere un proceso quizás más largo que una capacitación o un proceso de formación de 4 u 8 horas, pero son procesos más profundos que incluso duran para toda la vida. El coach siempre utiliza la subjetividad de su cliente, es decir, su forma de pensar, su forma de sentir y el hacer. Y algo muy importante es que en coaching procuramos que las personas no solamente sean personas desde el hacer, sino que incluyan su esencia a la hora de ir por sus objetivos, que descubran sus recursos internos y sus potencialidades que les permite entonces ir por esos objetivos. Es un proceso que se convierte incluso muy motivacional porque la persona vuelve a conectar, por ejemplo, con sus propósitos de vida. Entonces no se pierde en el día al día porque entiende que hay sentidos y propósitos más grandes que incluso que la adversidad que nos da el día al día. En coaching utilizamos modelos ya muy comprobados que logra esa concientización en nuestro cliente. Comenzamos definiendo objetivos, definimos medidas de éxito de cada sesión. El coaching no es un proceso que va a pasar 6 meses y hasta los 6 meses se va a saber si funciona o no. Sesión por sesión se va midiendo si el cliente ha logrado su resultado. Se definen, por lo tanto, objetivos del proceso completo que generalmente puede ser de 4 o 6 meses y hay clientes que llevan procesos que cambian un objetivo, renuevan un objetivo y se pueden convertir hasta en más de un año. También se inspecciona por qué cada objetivo es importante para la persona, para que la persona se escuche, para que retome su esencia. También se buscan recursos que le han funcionado en el pasado, recursos que tienen el presente y también inspeccionamos la parte motivacional de cómo esperaría ese resultado, es decir, también vamos al futuro. En el coaching se hace un trabajo muy importante que es que antes de hablar de soluciones o siquiera de opciones, se logra subir al cliente para que tenga una vista, digo yo, panorámica, donde pueda ver todos los elementos, todos los recursos, todas sus formas de pensar y sentir, y con ello y con esa esencia poder tomar decisiones que son importantes para su vida. Es hasta que se ha ascendido al cliente a la visión de águila que llamamos, porque es una visión panorámica de todo lo que posee y cuáles son los mejores caminos que debería seguir para lograr sus objetivos, que se va a hablar de cuáles son las opciones entonces que ahora visualiza. Y por supuesto se termina y se acompaña al cliente a que defina un plan de acción de esta sesión a la próxima sesión. Es muy típico en lo organizacional que quien contrata el coaching no es el cliente que va a llevar el proceso de coaching. Se le llama sponsor y se hacen reuniones previas primero con el sponsor y después con el cliente para alinear objetivos de proceso. Y en cada sesión se trabajan objetivos que ayuden al cliente a ir logrando esos objetivos de proceso. Cada cierto periodo de 4 sesiones trabajadas con el cliente, se hacen reuniones otra vez tripartitas para informar al cliente de los avances. Pero la realidad actual es que quienes más lo están utilizando son altos directivos, gerentes, presidentes, dueños de empresa y muchas empresas que también lo llevan a su línea de líderes. Esto es porque
hay que ser sinceros, el coaching tampoco es para todos. Y en clientes que yo he tenido, a pesar de que me han contactado porque quieren coaching, en la reunión que uno hace antes de iniciar un proceso con el cliente, descubrimos que muchas veces el cliente lo que está necesitando es información, es transmisión, y ahí pasamos el proceso a un proceso de mentoría. Por eso es que el coaching tampoco es para todos. En el coaching la persona tiene que querer, tiene que ser una participación voluntaria. Entonces eso es esencial que se dé antes de iniciar un proceso. Se firma un contrato donde todo queda claro, quedan claras las formas en cómo se van a contactar, los días en que se van a ver, se van a ir definiendo fechas, los honorarios, y también en el contrato es muy importante que queden las formas de contactarse. Aunque considero que esto se va a ir aclarando con el tiempo, es decir, que los dueños de negocio, el gerente de recursos humanos, de talento humano, se va a dar cuenta de lo que realmente es coaching. Hay personas que dicen ser coaches, pero lo que siguen haciendo simplemente es capacitación, es entrenamiento o aspectos motivacionales, donde sí hay transmisión de conocimientos, y eso no es coaching. Entonces, que hay muchas personas que han estado mal informadas y que me ha pasado clientes que dicen no querer nada con el coaching, pero precisamente es porque no han vivenciado ni siquiera cuando han contratado un proceso de coaching auténtico, profesional. Me sorprende que, por ejemplo, en mi país, incluso muchas instituciones que sacan concursos pidiendo un coach, cuando leemos las descripciones, no están pidiendo un coach, están confundidos en lo que es coaching, porque están haciendo referencia a un proceso de mentoría. Y parte de mi intención al hacer un video como esto es difundir en mis clientes la información correcta de lo que es un proceso de coaching y lo que logra un proceso de coaching. Resumiendo entonces, el proceso de coaching es un proceso muy profundo porque es un proceso de acompañamiento de varias sesiones donde al cliente se le va a reflejar su forma de pensar, su forma de sentir, donde se le va a desafiar, donde se le van a hacer preguntas poderosas que lo lleven a interiorizar, no solamente desde el hacer, sino desde el sentir, y que descubra su forma de pensar. Es un proceso donde la persona descubre otra vez sus propósitos de vida, reconecta con ellos. Por eso es que al momento de generar compromisos en el hacer, es más probable que sienta la motivación de ir por esos objetivos. Así que les invito a que prueben lo que es el coaching profesional. Y para hacerlo muy fácil, le brindo una primera sesión gratuita, sesión exploratoria, donde hablamos de sus objetivos, donde hacemos un ejercicio para que usted experimente coaching en esta primera sesión gratuita y sepa muy bien a qué nos referimos con un proceso de coaching, y se definen objetivos en caso que es con un sponsor esta primera reunión. Por favor, contácteme aquí en el botón que estoy dejando abajo para que haga del coaching una opción más en su organización.